Amigos, bienvenidos a USA en Español. Mucha atención, alerta en el Congreso de los Estados Unidos. Al parecer comienzan a preparar la posible destitución del presidente Joe Biden, lo que ha sido prácticamente criticado por muchas personas como un daño irreparable que se le puede causar a la democracia. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia, lo que está ocurriendo en Washington y las consecuencias que pudiera generar en caso de que esto se lleve a cabo. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento, el día de hoy les traigo una noticia que sorprende a todo el país. Cuando todos pensábamos que ya había pasado lo peor en términos de política extrema en los Estados Unidos, ahora resulta que al parecer el Congreso se quiere comenzar a preparar para la posible destitución del presidente Joe Biden. Esto es un planteamiento y una iniciativa que ha sido presentada al Congreso por la representante Marjorie Taylor Greene, quien recordemos es aliada del expresidente Trump, congresista por el estado de Georgia y una de las personas en cuanto al Partido Republicano se refiere como de la extrema derecha. Pues el representante republicano Matt Gaetz, quien es también por supuesto parte del Partido Republicano por el estado de la Florida, y por cierto, una persona estrechamente vinculada a un amigo de la representante Marjorie Taylor Greene, se ha distanciado de sus planes para acusar al presidente demócrata Joe Biden si los republicanos recuperan el control del Congreso en las próximas elecciones de mitad de periodo que vienen en el año 2022. Y tengo que decirles lo siguiente. En primer lugar, esta noticia ha sorprendido prácticamente a todo el mundo. El representante Matt Gaetz es un amigo incondicional de la representante Marjorie Taylor Greene. Pero ahora este congresista se ha distanciado de esta iniciativa que muchos han considerado extrema de querer destituir al presidente Joe Biden y, si no es posible hacerlo en este momento, esperar a que el Congreso pase a manos del Partido Republicano a partir del próximo año 2022, así como todas las encuestas lo están anticipando en este momento. Pues el congresista Matt Gaetz habló sobre este juicio político que se le pretende hacer al presidente Joe Biden en una entrevista que estaba ofreciendo, por cierto, junto a otro congresista, el representante Jim Jordan, representante republicano por el estado de Ohio. Y en esta entrevista, el congresista Gaetz advirtió contra todos los republicanos del Congreso que traten de desarrollar una fiebre de juicio político si recuperan el control del Congreso en el próximo año 2022. Fíjense lo siguiente, les voy a hablar con mucha sinceridad como acostumbro a hablarles a todos ustedes. Yo generalmente no coincido con las ideas del representante Matt Gaetz. Yo pienso que cualquier extremismo está mal dentro de nuestro país. Si eres de extrema derecha o eres de extrema izquierda, lamentablemente le estás haciendo un daño a la democracia que existe en los Estados Unidos. Pero estoy de acuerdo en este momento con lo que dice el representante Matt Gaetz. No puede ser que los congresistas justamente comiencen a tener una fiebre de juicio político, una fiebre de destitución que ni siquiera saben por qué lo van a destituir en este momento y simplemente le están ofreciendo a la gente la destitución del presidente de los Estados Unidos, que por cierto pudiera hacerle un daño muy importante a la democracia de nuestro país si esto realmente se lleva a cabo. Para hacer un juicio político hay que tener unas causas primordiales, hay que tener unas causas y razones sólidas que realmente ameriten que el Congreso actúe y trate de destituir a un presidente. Pero continuó diciendo el representante Gaetz, de lo contrario, cada vez que haya un presidente y un Congreso que estén en partidos diferentes, pues parte del intercambio de la ceremonia de poder
va a ser un juicio político. Y él tiene razón en este sentido. Es que la congresista Taylor Greene resulta que está ofreciendo destituir al presidente desde antes de que el presidente tomara posesión del cargo. Imagínense ustedes lo grave de esta situación. Es como que la policía quiera ir a meter preso a una persona que no ha cometido un delito, sino porque piensan que puede cometer un delito en el futuro. Ahora, muy bien, yo no quiero que interpreten mis palabras de una manera equivocada. Yo no estoy diciendo que la situación que vive nuestro país es una situación espectacular. Yo no estoy diciendo que todo marcha por buen camino. Para mí la economía en este momento es un desastre en nuestro país. Para mí la inflación está galopando por todos los Estados Unidos. El desempleo continúa creciendo. Las personas que están a cargo de las decisiones políticas y económicas no están haciendo un buen trabajo en este momento. Pero no podemos decir que justamente el Congreso puede iniciar un juicio político y destituir a un presidente simplemente porque a un congresista le provoque y simplemente porque sea parte del populismo que algunos congresistas quieren implementar con sus electores en sus estados. Cuando se le preguntó también al congresista Jim Jordan si a él le preocupaba también este escenario de que los congresistas ahora quieran hacer juicios políticos, como si esto fuera a cambiarse un calcetín, pues el representante Jordan dijo lo siguiente: por supuesto que sí, yo nunca he pedido eso. Puede que haya un momento para eso, pero no quieres que se vuelva de nuestro lado, así lo dijo el congresista Jordan. Y hay que actuar de manera racional, hay que actuar de manera inteligente, por supuesto. Si llega a haber razones suficientes para destituir al presidente Biden, pues el Congreso tiene que hacerlo. Igualmente, si el presidente fuera republicano y hay razones reales para destituirlo, el Congreso debe actuar. Es parte de la responsabilidad que tienen los congresistas por el país. Pero no llegar al extremo de lo que está haciendo la congresista Taylor Greene, que ni siquiera ha tomado cargo el presidente en el mes de enero y ya le estaba ofreciendo a los electores de su estado iniciar el proceso de destitución, algo que ha sido catalogado por muchas personas como una locura política. En el mes de agosto, también la congresista Greene presentó artículos de acusación en contra del presidente Biden. El representante Gates en ese momento firmó conjuntamente con la representante Greene y dijo lo siguiente: yo creo que despedir a las personas cuando son corruptas y hacen un mal trabajo hay que hacerlo. En un juicio político, justamente, recordemos, se evalúa la conducta de un presidente y el Congreso y el Senado toman la decisión de condenar a esta persona para una posible destitución. Joe Biden le está fallando a los Estados Unidos y necesita ser acusado, así lo dijo la congresista Taylor Greene en estas declaraciones que ofreció, como dije anteriormente, en el pasado mes de agosto. La representante Greene se había comprometido a presentar artículos de acusación contra el presidente Biden en su primer día en el servicio de la Cámara. Fíjense lo grave de esta situación. Es que el primer día de servicio de la Cámara de Representantes de esta congresista prácticamente coincidía con el primer día en el cargo también del presidente Biden. ¿Cómo te vas a comprometer a presentar artículos de acusación de algo que ni siquiera ha ocurrido? Porque el presidente prácticamente estaba tomando posesión del cargo en ese momento. Presentaré artículos de acusación contra Joe Biden por abuso de poder y justamente utilizó las redes sociales para tratar de posicionar la tendencia de querer acusar y destituir al presidente. Por otra parte, en un informe de 87 páginas publicados a mediados de septiembre de 2020 por los senadores republicanos Chuck Grassley por el estado de Iowa y Ron Johnson por el estado de Wisconsin, no encontró evidencia de actividad financiera criminal ni evidencia concreta de irregularidades por parte del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo que fue justamente justificado la no acción de este juicio político. La aparente diferencia entre los congresistas Georgian Gates,
con la representante Green sobre el futuro intento de acusar al presidente Biden revelan una posible ruptura entre los republicanos de extrema derecha y los más moderados en el Congreso. La brecha pudiera ampliarse si los republicanos recuperan el control del Congreso para el próximo año 2022. Y mi consejo particular para republicanos, demócratas, para las personas que ganen justamente estas elecciones y pasen a representar a su pueblo, no tengamos ideas extremistas, porque esto lo que hace es hacerle daño a la democracia de nuestro país y le hace daño al futuro de todo el pueblo americano. Amigos, información importante, recuerden suscríbanse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos estemos informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.